¿Cómo están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a conversar de una enfermedad y de una fundación, la Fundación Carlos Quintana de Crónico-Colitis Ulcerosa, que es una organización sin fines de lucro formada por pacientes y padres de pacientes que de forma voluntaria buscan acompañar, apoyar e informar a las personas con enfermedades inflamatorias intestinales. Actualmente existen más de 1.000 miembros inscritos en la fundación a lo largo de todo el país, pero la cantidad de personas va en constante aumento. Vamos a conversar con Mario Pastore. Él es paciente de colitis ulcerosa y director de la Fundación Carlos Quintana Crohn Colitis Chile. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Un gusto de que nos hayas recibido. Hola Miriam, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias porque para nosotros todos estos espacios son súper importantes para poder visibilizar las enfermedades inflamatorias intestinales, que hoy día Obviamente, lamentablemente, como tú lo indicas, están en un aumento sostenido que nos sí. preocupa mucho. Sí, oye, a ver, pero partamos primero por, por ti, ¿te parece? ¿Nos podrías dar un poco de tu testimonio sobre tu enfermedad? ¿Cuándo apareció? ¿Cuánto pasó hasta que te la diagnosticaron? ¿A qué especialista fuiste? Me refiero al tipo de especialidad que hay que visitar. Ujú. ¿Y cuáles son los síntomas? Porque hay mucha gente que a lo mejor nos está viendo y va a decir, hoy a lo mejor yo podría tener eso, no sé, cuéntame. Sí, perfecto. Mira, un poco para contextualizar, yo voy a cumplir ya 50 años. Esta enfermedad me la detectaron a los 40, ¿ya? A los 40 años me diagnosticaron la enfermedad y nació por un control médico, ¿ya? La verdad que yo soy bastante deportista, hago harta actividad física y a los 40 años uno no es muy joven, no es muy viejo, entonces me hice un chequeo médico para seguir haciendo actividad física con tranquilidad y en uno de esos exámenes me detectaron que uno de los exámenes salió medio alterado, un examen de sangre, y con ese examen fuimos profundizando me derivaron primero a un gastroenterólogo. Esa fue la primera derivación. Desde una medicina interna, que era el médico que me estaba haciendo el chequeo, pasé al gastroenterólogo por los niveles de exámenes de alteración que tenía uno de los exámenes. Con esa alteración me derivaron a hacer otro examen, ¿ya? Y que obviamente en la consulta con el gastro yo le expliqué que siempre sufría de dolor de guata, siempre tenía el famoso colon irritable, esas puntadas que hoy día es muy común tener, el nervio, el estrés que nos causan todas esas cosas. Y que en el último tiempo había notado que en mis heces, cuando iba al baño, tenía algunas pintitas con sangre, pero que yo en ese momento no sentía ningún dolor, ninguna molestia, y si no es por ese proceso de control chequeo, quizás a lo mejor me hubiese detectado la enfermedad con una crisis, que eso ya es mucho peor, ¿ya? Entonces, ahí me detectaron este tema y ese gastroenterólogo, que esto es súper importante, no es un especialista en enfermedades inflamatorias intestinales, así que me derivó a otro gastroenterólogo que fuera especialista en este tipo de enfermedades, que esta enfermedad, enfermedades inflamatorias intestinales son dos, que es el Crohn y es la colitis ulcerosa, ¿ya? Ambas son muy similares, sin embargo, el Crohn afecta el tubo digestivo desde la boca hasta el ano, ¿ya? Y la colitis ulcerosa, generalmente la parte baja del intestino, ¿ya? Por eso es un poco menos, el Crohn es bastante más agresivo en términos de los problemas que tiene la enfermedad, ¿ya? Y afortunadamente también la mayor cantidad de gente que tiene enfermedades inflamatorias tiene colitis ulcerosa. El 80% de las enfermedades inflamatorias son colitis ulcerosa, el 20%, 18% son Crohn, ¿ya? Pero en mi caso particular partí así, de esa forma. Y al principio fue bien duro porque es una enfermedad que tiene un costo de mantenimiento de los medicamentos cuando uno está en unas condiciones bien, entre comillas, de salud, sin síntomas tan graves que se los voy a indicar ahora. Uno, por ejemplo, una persona que está en una buena condición de salud, fácilmente se gasta 300, 350 mil pesos en medicamentos, ¿ya? Entonces, y gracias a Dios existe la fundación. Esa es una de las cosas importantes, porque nosotros ahí hacemos harta ayuda en ese sentido. Eh, Cuando a mí me detectaron, la verdad que yo no lo visualicé como una enfermedad grave hasta que fui a comprar los medicamentos,
porque como te digo, yo no tenía los síntomas que en este caso son generalmente mucho dolor abdominales, los dolores abdominales son muy similares al colon irritable, por eso se confunde mucho ese diagnóstico. Eso te iba a preguntar justamente, ¿se confunde, podría ser confundido con un colon irritable? Uno le echa la culpa siempre a eso, ¿no? Porque es Exacto. como lo más común. Pero, ¿te daban esos dolores durante algún tiempo determinado? Por ejemplo, es como comiste algo y te hizo mal, a la hora ya estabas con dolor. ¿Cómo era? ¿O era absolutamente al azar el tema del dolor? En mi caso particular era generalmente las molestias estomacales, era cuando uno se iba a enfrentar a algún estrés, entre comillas. Ya. Estrés del punto de vista, cuando uno se genera en un entorno estresado. Por ejemplo, cuando uno maneja estresado, cuando uno tiene que dar alguna prueba en la universidad o en el colegio, o cuando tiene que un trabajo que tiene que entregar a un plazo perentorio y que en el fondo no nos permite, en el fondo los nervios nos empiezan a comer. En el fondo, esos son como cuando los dolores nos generan. Y también pasa mucho con hoy día los síntomas que uno tiene, cuando uno ya tiene una enfermedad declarada, que a propósito de esto, la enfermedad del colon irritable es muy distinto a la colitis ulcerosa, porque otro de los síntomas relevantes de la colitis ulcerosa son diarreas explosivas, ¿ya? Son en el fondo, a ti tú te sientes un dolor de estómago y tú tienes que correr a un baño, porque si no te haces en el camino. En el camino de tu dormitorio al baño puede ser un camino muy largo cuando uno tiene síntomas, está en un proceso de crisis, ¿ya? Y lo otro, la cantidad de veces que un paciente va al baño cuando está en un proceso de crisis. Hay pacientes que tienen 15, 20, 25 veces que están constantemente yendo al baño cuando están en un proceso de crisis, ¿ya? Por eso es una enfermedad muy, muy invalidante en muchos sentidos. Hay muchos pacientes que están en periodo escolar, o universitario o laborales que le impiden desarrollar una vida normal. O sea, ¿quién puede vivir normalmente yendo 15 veces al baño durante el día? Es prácticamente imposible, ¿ya? Entonces, esas son una de las complicaciones que tiene la enfermedad y muchas de esas veces no es que uno vaya al baño y haga heces en el fondo son explosivas, con sangramiento en algunos casos, y lo otro de los síntomas que se llama tenesmo, que es cuando uno tiene muchas ganas de hacer, pero la verdad que no hace nada. Y a veces bota solo mucosa y solo un poquito de aire o una cantidad muy mínima. Entonces, es una sensación de que tú que revientas, pero en el fondo vas al baño y la verdad que es solo sensación, es solo malestar, es solo incomodidad y que efectivamente ahí pasamos al otro efecto, que es el efecto emocional que te genera este tipo de enfermedades, porque te deprimes, te bajoneas, piensas que el mundo se te vino encima, y es lo que pasa a muchos pacientes. Hay una curva, entre comillas, de cuando a uno lo diagnostican hasta que llega al entendimiento de la enfermedad o a la aceptación de la enfermedad que te genera esa condición. Oye, la enfermedad de Crohn es operable, ¿no? Muchas veces te sacan el pedacito, lo reparan, etcétera. ¿La crisis de la colitis ulcerosa también lo es o solo es con medicamento? Mira, lo que pasa es que hay una etapa en la enfermedad, tanto en la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa, donde uno comienza con una escala de medicamentos. De hecho, la literatura muestra una pirámide de medicamentos que uno va en evolución, ¿ya? En el fondo uno parte principalmente con las mesalacinas, que son, entre comillas, antiinflamatorios intestinales, que son muy distintos a los antiinflamatorios, a Comunes, los otros, a los comunes, comunes. De claro. hecho, nosotros tenemos contraindicado ese tipo de inflamatorios, porque nos generan crisis, ¿ya? Uno de los medicamentos que están y que son muy comunes, que uno los compra en las farmacias, en las ferias, en cualquier negocio hoy día compra sin receta ese tipo de medicamentos y que se usan mucho para muchas cosas, para lo que sea. Para nosotros, los pacientes con enfermedad inflamatoria, es contraindicado ese medicamento, porque hay una alta probabilidad de que te genere una crisis, ¿ya? Y respondiendo un poco a la pregunta tuya, hay una secuencia, en el fondo uno generalmente cuando parte con esto, toma las mesalacinas, también toma, y la mesalacina en el fondo es como una especie de mantención. Y mesalacina en distintas tipologías, en comprimidos,
en supositorios, en espumas, en enemas, en gránulos. Son los 5 tipos de composiciones que tienen las mesalazina y son las que se usan en la mayor cantidad, en lo más común de los pacientes, ¿ya? Luego están, cuando uno no responde a ese tipo de tratamiento, están los inmunosupresores, ¿ya? Los inmunosupresores en el fondo son terapia que va complementaria a las mesalacinas y que lo que hace en el fondo, en términos prácticos, es bajar un poco el sistema inmune para que porque esta es una enfermedad autoinmune, que el mismo sistema inmune lo va generando, por tanto, hace una regulación del sistema inmune, ese inmunosupresor. ¿Y qué pasa con eso también? Nos deja indefensos en otros temas, porque me estoy sacando protección de mi organismo. Entonces ahí se generan complicaciones. Oye, y esto de ser este tipo de enfermedad, ¿se tiene más o menos claro por qué se gatilla? En el caso tuyo, por ejemplo, ¿era hereditario? ¿Fue solamente por estrés? Porque, no sé, producías más ácido del Sí, necesario. No sé, estoy sí, inventando, cuéntame. exacto. Pero un poco para poder cerrar la pregunta anterior. ¿Ya? Entonces Sí, pasamos a los inmunosupresores. sí. Los inmunosupresores no me funcionan y paso a un tratamiento biológico, ¿ya? Que son otro tipo de medicamentos, que son de altísimo costo. De altísimo Ya. costo, de hecho, esos medicamentos biológicos, hoy día hay varios medicamentos que están en la ley Ricarte-Soto, ¿ya? Porque la ley Ricarte-Soto es la ley de medicamentos de alto costo, Claro, ¿ya? En el claro. fondo, por ejemplo, un medicamento biológico que hoy día no es, porque afortunadamente y también en los medicamentos biológicos, los pacientes, hay algunos pacientes que tampoco responden a ese tipo de tratamiento. Y hoy día están sacando otros tipos de biológicos que lamentablemente no están en la ley Ricarte-Soto y que son carísimos. Por ejemplo, un medicamento que no está en la ley Ricarte-Soto, que es muy caro, vale casi 900.000 pesos mensuales para un paciente. Ese es un solo medicamento, ¿ya? Y que en el fondo es el que supuestamente es una nueva prueba. Y cuando uno no responde a los tratamientos biológicos, finalmente vienen la ostomía, ¿ya? Que es lo que tú indicabas, que en el fondo te sacan el colon y te genera una bolsita que es la que donde tú haces tus necesidades, la deposición y todo lo que. Entonces, esa es un poco la secuencia del proceso de esta enfermedad, Ya, ¿ya? perfecto. Entonces, Ya. no necesariamente la operación es la salida para todos los pacientes, no necesariamente los biológicos caen todos los pacientes, entonces Claro. es un mundo tan diverso y que ahí un poco va en el tema del origen de la enfermedad. Una de las principales causas que tiene que ver con el genoma humano. De hecho, esta semana tuvimos una charla donde un científico que es chileno, pero que lleva muchos años en Suecia, nos está explicando un poco, buscando cuáles son los orígenes de estas cosas, y son causas multifactoriales, principalmente un tema genético, ¿ya? En el fondo hay estudios que indican en el fondo que hay mucha gente que tiene la enfermedad, sin embargo no todos la han desarrollado aún, ¿ya? ¿Y por qué no la han desarrollado? Porque en el fondo el entorno te favorece que no la desarrolles o que la desarrolles, ¿ya? Ya. Entonces, en los países desarrollados, ¿ya? En los países nórdicos es donde más hay enfermedades inflamatorias intestinales. Y en los países que en el fondo no son tan desarrollados como África y a lo mejor Sudamérica, la enfermedad es mucho menor en términos de gente que la padece, ¿ya? Entonces, hoy día el entorno y la microbiota que tiene que ver con la alimentación, ¿ya? Que también hay una sobrepoblación de elementos que en el fondo generan complicaciones. Hoy día tenemos muchos alimentos que son artificiales, entonces todas esas cosas van deteriorando la microbiota y que en el fondo también son incidentes. No hay una causa específica, una causa común. Si uno lo asocia al estrés, puede ser, pero tampoco es determinante. Si uno lo asocia en realidad no hay una causa específica. Sí hay incidencias mayores hacia un lado, pero un poco lo que se está hoy día hablando es que hay un componente genético muy importante. Oye, y bueno, ¿y en el caso tuyo? La verdad que ¿No se yo conocí la supo? enfermedad acá. Ya. Yo lo asocio particularmente a una vida de mucho estrés en términos de que trabajaba, estudiaba, mi trabajo fue siempre
mi carrera, por ejemplo, universitaria, yo la hice de noche, o sea, trabajaba en el día, en la noche estudiaba, trabajaba en un ambiente bien intenso, entonces yo lo asocio a eso, pero la verdad que no tengo ninguna certeza de qué es lo que es. Oye, tú dijiste ahí el tema de los medicamentos de última generación. Quiere decir entonces que los laboratorios están empezando a investigar, o sea, hace mucho rato ya, obviamente, que vienen investigando y ya han podido sacar estos medicamentos a la venta, digamos, de tal manera de que ya Sí. están siendo, hace, no sé, 10 años que se están probando, pero que son demasiado caros. Y tú de repente mencionaste por ahí el tema de la fundación. Cuéntame un poquito qué es la Fundación Carlos Quintana, a qué se dedica, a quiénes beneficia, cómo llegar a ella. Bueno, la Fundación Carlos Quintana, primero para explicar por qué se llama Carlos Quintana, ¿ya? El doctor Carlos Quintana, que es un médico de la Universidad Católica que hoy día, ahora en diciembre, está cumpliendo, si no mal recuerdo, 94 o 95 años, ¿ya? Y que muchas veces todavía nos sigue acompañando en las reuniones de la Fundación. Eh, Él partió en la Universidad Católica, él es facultativo en la Universidad Católica, fue profesor de muchos médicos, hizo muchos estudios. Él partió, en el fondo, invitando a los pacientes a que se juntaran. Como era una enfermedad rara, esto partió en la fundación aproximadamente del año 2006, como es una enfermedad rara, los pacientes empezaron a conversar, a juntarse, qué le pasaba a uno, qué le pasaba a otro, porque lamentablemente, aparte de los problemas intestinales que tiene esta enfermedad, tiene otros efectos extraintestinales que se le llaman, ¿ya? Que son problemas a la piel, problemas a la vista, problemas a las articulaciones, al cabello. Mi cabello no, mi cabello sí que es hereditario, así que eso lo descarto por la enfermedad. A mí no me ha pasado nada en el cabello. Mi familia toda es así. ¿Ya? Pero efectivamente hay muchas complicaciones que van generando otras complicaciones extraintestinales, ¿ya? Y en el fondo el doctor invitó a pacientes a juntarse, a reunirse, a conversar de la enfermedad. El doctor siempre ha indicado que el tema de la salud es cuerpo y alma. Entonces, ellos ven mucho el cuerpo, pero el alma muchas veces se sana con el acompañamiento y con compartir experiencias similares. Entonces, en ese sentido, ese fue como un poco el objetivo de esta fundación. O sea, partió como una reunión de pacientes y se fue conformando como una fundación. Y de ahí partió hacia adelante. Y hoy día, como bien tú indicabas, en el fondo, nosotros a nivel nacional tenemos aproximadamente 1000 miembros ya que están, entre comillas, hoy día activamente hay como 700 que están permanentemente participando. Nosotros tenemos inscritos alrededor de 1300 personas que alguna vez llegaron a la fundación, se inscribieron, han ido, han vuelto y que están así. Y nosotros tenemos una sede central en Santiago, en La Serena, Concepción y Temuco. Todos los que trabajamos en la fundación, la mayoría, yo diría que todos somos pacientes o son familiares de pacientes, porque hay niños también en la fundación y los padres trabajan también junto con nosotros en la fundación. Somos todos trabajadores voluntarios, es un trabajo absolutamente voluntario, como tú indicabas, no tenemos financiamiento de absolutamente nada, no participamos en nadie nos financia, ¿ya? El financiamiento lo hacemos solo con los mismos miembros que pagamos una cuota de 2000 pesos, que es una cuota casi simbólica para tener todos los gastos de tener una página web, de tener un lugar, de material y cosas de ese tipo. Entonces, con eso nos financiamos. Ese es nuestro financiamiento, ¿ya? Y el objetivo de la fundación es básicamente, primero, informar, educar y acompañar a los pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal. Ese es en el fondo el objetivo, y también nosotros hemos intercedido en varias cosas que han sido súper importantes. Por ejemplo, la ley Ricarte-Soto, que nosotros como fundación, acompañados también de otros profesionales y familias y también agrupaciones de pacientes, logramos incorporar en primer lugar el Crohn en la ley Ricarte-Soto, y 2 años después fue la colitis ulcerosa, ¿ya? Con medicamentos muy similares. Y nuestro último logro fue el año pasado, perdón, este año, ya me estoy cambiando de año, este año que logramos la ley No Puedo Esperar, ya que es una ley súper importante para nosotros como pacientes,
que en el fondo lo que busca es la dignidad del paciente, porque la ley no puede esperar, en el fondo lo que hace principalmente es que el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal tenga un acceso libre y gratuito a un baño y también tenga acceso preferente a la atención de público, ¿ya? Tal cual como lo hacen las personas embarazadas, lisiadas o tercera edad en acceso preferente, nosotros también tenemos ese acceso preferente. Así que Oye, esa es una... perdona, me quiero detener un poquito en el tema de la ley No Puedo Esperar, que ya Ujú. salió este año, pero hace Sí, ya un buen rato y ha tenido muy poca difusión. sí, Yo no sé exactamente. si la gente, me refiero, por ejemplo, a los empresarios, a las oficinas, a los comercios, a los bancos, saben de esta ley que por lo tanto les obliga de alguna manera, ¿no?, a permitir este acceso rápido y expedito. Eh, ex- eh, ¿Qué ha pasado hasta ahora? Yo sé que ustedes dan un distintivo, ¿no? Para Una credencial, una credencial exacto. para las personas, para que tengan este acceso, pero puede ser en cualquier lado. Yo creo que la gente no sabe mucho de eso. Sí, sí, de verdad, eso es una de las cosas que es lo que estamos trabajando hoy día, básicamente en la difusión de la ley, porque es algo que la gente necesita, los pacientes necesitan. Lo que sí es importante mencionar que para hacer uso de la ley se puede hacer uso con la credencial que nosotros emitimos a los miembros de la fundación, pero también con un certificado médico. Ya no necesariamente Ya. tengo que tener una credencial. El certificado médico que acredita mi condición de salud con una enfermedad inflamatoria, también yo la puedo presentar en un comercio o en un organismo público para poder acceder al baño. Y también es importante mencionar que el comercio que no facilite ese baño también se expone a multa por no cumplir esta ley. Ya en el fondo hay sanciones tanto para el comercio que no facilita eso y también para las personas que malucen esta credencial. En el fondo hay multas para los dos lados. ¿Ya? Y nosotros como fundación, nosotros hoy día estamos trabajando, principalmente nuestras filiales de regiones, son las que ha trabajado mucho en los pequeños comercios de cada una de las ciudades, por ejemplo, en Concepción, en Temuco, en La Serena, hemos estado haciendo mucha difusión, en la Avenida del Mar últimamente hicimos un gran lanzamiento acompañados de las cámaras de comercio de estas ciudades o localidades para poder en el fondo entrar a los comercios más pequeños, ¿ya? Hoy día también nosotros estamos trabajando con instituciones más grandes como bancos, con la red de metro, también estamos en conversación de ir trabajando juntos para poder hacer esta incorporación que para nosotros es súper importante. Pero también hemos golpeado, hemos mandado muchas cartas a muchos lugares y la verdad que se hace muy difícil. A pesar de que es una ley, no nos responden, nos dicen que no, entonces, finalmente, lo que tenemos que hacer es que los pacientes en donde no se cumpla la condición o la accesibilidad a los baños o la atención de público preferente, van a tener que empezar a denunciar. De hecho, ya hay algunas personas que han denunciado. Tuvimos una muy mala experiencia en el registro civil de La Serena o Coquimbo, no me acuerdo en cuál de los dos era, la semana pasada, de una paciente que no le facilitaron el baño, además ella era paciente, estaba embarazada y la verdad que fue una situación pero muy lamentable. Nos relató, nos mandó un correo a nosotros para indicar la situación que le había sucedido y la verdad que fue una denigración que le hicieron también. La verdad que fue muy complejo. Entonces, efectivamente la ley hoy día está por eso nosotros tratamos de hacer mucha discusión en nuestras redes sociales, le escribimos a la prensa, los matinales le hemos escrito un montón de veces y nadie nos llama. Ahí parecen otras noticias un poco más interesantes que las nuestras, que beneficia a las personas, a los pacientes y sobre todo que los pacientes hoy día tienen un rango de edad muy diverso, o sea, hay Claro. niños y gente adulta, o sea, hay el rango etario que hay de pacientes con enfermedad inflamatoria es súper diverso. Oye, respecto de eso, tú dijiste ahí a la pasada, y yo también lo sabía, que hoy día está creciendo muchísimo la cantidad de diagnosticados. ¿Puede Sí. ser porque la gente está más enfermándose o porque hay mejor diagnóstico? Buena pregunta, ¿eh? La verdad que no nos habíamos percatado de eso. Nuestro análisis, cada vez que nosotros nos juntamos, nosotros en Santiago nos juntamos el primer sábado de cada mes en la Facultad de Medicina de la Universidad Católica,
¿ya? Ya, Ahí nos reunimos, porque nosotros no tenemos una oficina, somos miembros virtuales, entre comillas. Hoy día la virtualidad nos ha servido bastante. Eh, pero físicamente nosotros nos juntamos en la Universidad Católica, de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, el primer sábado de cada mes, siempre. Eh, y invitamos a todos los pacientes, publicamos en nuestras redes sociales, nuestras reuniones, y cada vez está llegando mucha gente nueva a las reuniones. Entonces, eso nos daba un índice de que en el fondo estamos aumentando. De hecho, tenemos mucha gente nueva que ha ingresado. Yo diría que en promedio son 5 a 6 personas por cada reunión. Si lo multiplicamos por el año, es un número bastante importante de los que conocen la fundación y llegaron a la fundación. Quizás cuántos más hay que todavía no saben de nosotros, ¿ya? sí, Y nosotros lo asociamos particularmente al estilo de vida que hoy día estamos llevando. Esta vida acelerada, esta vida que en el fondo no permite pausa de repente, esta vida que en el fondo es súper competitiva y que todo eso generalmente nos genera un estrés. Por otro lado, no tenemos tiempo para a lo mejor compartir en familia, compartir con amigos, y que en el fondo nos merma tener una conexión emocional con alguien para poder en el fondo estar en un estado de emoción tranquila. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con los alimentos. En el fondo, claro. hoy día la alimentación es ultraprocesada. Nosotros uno toma un producto, un alimento en un supermercado y ve los ingredientes y entiende 2 palabras de 50 que tiene un ingrediente. Entonces, Claro, claro. son cosas que nosotros creemos que son los que están afectando con mayor incidencia en este aumento importante de diagnosticados. Oye, y para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, cuéntame, ¿ustedes presentan proyectos, por ejemplo, para poder obtener recursos de tal manera de que puedan ayudar no sé, con algo de que sea con los remedios que son tan caros? Sí, mira, nosotros a través de la fundación logramos acceder a los laboratorios Ya. y encargar remedios. O sea, nosotros no vendemos remedios, sino que hacemos encargos a remedios en los pacientes. ¿Mm? Nosotros, la metodología de trabajo que tenemos para el tema de los medicamentos es que los miembros de la fundación, una vez al mes, nosotros enviamos un listado y decimos quiénes se van a inscribir para encargar remedios y nosotros gestionamos a través de los laboratorios para comprar esos medicamentos a un precio más económico, Más muy económico. conveniente. Y Perfecto. también hemos hecho un proyecto que es con financiamiento externo, que nosotros hicimos un libro, que es uno de los logros importantes que tenemos, que se llama Este es mi dragón, que es en el fondo una caricatura de Jorgito, que él expresa su condición de salud en una fábula, en un cuento. Y ese Ya. cuento explica muy en simple lo que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Por eso nosotros nos identificamos con el dragón, ¿ya? Ya. Justamente nosotros decimos que nosotros tenemos un dragón interno que a veces se despierta, a veces se duerme, y cuando está despierto, lamentablemente, indomable a veces. Oye, y obviamente eso lo venden, ¿verdad? ¿Ese libro? ¿Dónde lo venden? No. Ese ¿No? libro se financió y de hecho para regalarlo. Ah, Se ya, regaló a los pacientes y hoy ya. día nosotros estamos tratando de justamente nuevamente impulsar, buscando financiamiento para sacar una nueva edición del libro, Una, porque ya se nos acabaron los ejemplares. una Sacamos segunda casi 5.000 edición, ejemplares, claro, exactamente. claro, claro que sí. ¿Ya? Oye, te Y, y- damos las gracias porque en realidad se nos termina verdaderamente el tiempo, pero quiero decir una frase que saqué de la página web de ustedes. Dice, es Ujú, importante la enfermedad que tiene la persona, pero más importante es la persona que tiene la enfermedad. Muchas exactamente. gracias, Mario, por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, Miriam, y estamos disponibles cuando ustedes quieran. Por favor, muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes, señoras y señores. Conversamos con Mario Pastore, paciente de colitis ulcerosa y director de la Fundación Dr. Carlos Quintana, Crohn Colitis Ulcerosa Chile. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.